Los últimos 5 siglos de historia de este pequeño país del sudeste asiático han estado marcados por la intervención extranjera y por la violencia. La isla de Timor, ubicada en el Océano Índico, es un territorio que alberga 2 estados, parte de Indonesia y Timor Oriental, nación sobre la que hablaremos en este vídeo con el objetivo de conocer su historia. Portugueses, españoles, holandeses, británicos, japoneses e indonesios. Desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XXI, la historia de Timor Oriental ha tenido un fuerte componente colonial. Para encontrar la división de la isla de Timor en 2, hay que remontarse a 1914, cuando Portugal y Países Bajos establecieron los límites que cada potencia tendría en el territorio, donde la parte occidental de la isla de Timor estaría bajo el gobierno de Holanda y la parte oriental bajo la dominación de Portugal. Ya en 1942, y con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo, los japoneses ocuparon la isla con más de 20.000 soldados y a través de bombardeos a la capital, Dili. Los timorenses ayudaron a los aliados a esconderse, pero la invasión fue inevitable y acabó con la muerte de entre el 10 y el 15% de la población local, las ciudades destruidas y los portugueses y holandeses huyendo a sus países de origen. Con el fin de la guerra y la derrota de los japoneses, Indonesia declaró su independencia en 1945, que se hizo efectiva en el 49 y dejó la isla dividida. La antigua colonia holandesa formaría parte de Indonesia y la mitad oriental seguiría bajo dominio portugués. Las aspiraciones independentistas de Timor Oriental adquirieron cierto peso tras la caída del régimen de Salazar en Portugal, y fue en noviembre de 1975 cuando Timor Oriental consiguió la tan controvertida independencia, ya que existían posiciones ambivalentes respecto a la continuidad de la colonia, la independencia o la anexión a Indonesia. El Fretilin, o Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente, en coalición con la Unión Democrática Timorense, obtuvo el control del país, despertando el miedo de la Asociación Popular Democrática de Timor, partido en favor de la integración a Indonesia. El miedo por perder el territorio oriental provocó que los partidarios de la anexión a Indonesia acusaran al Frente de ser un partido comunista. Gracias a esto, consiguieron el apoyo de Estados Unidos, que tras fracasar en su lucha contra el comunismo en Vietnam, temía que se extendiera por Asia. Yakarta, asustada de tener un estado comunista a sus puertas y que un país recién independizado en su esfera pudiera desestabilizar el resto del archipiélago, lanzó una invasión a gran escala de Timor en diciembre de 1975, provocando una marcada inestabilidad y enfrentamientos que acabaron con ejecuciones, miles de muertos y unos 10.000 refugiados. Las fuerzas indonesias fueron brutales y se cree que unas 20.000 personas perecieron en combates, masacres y hambrunas forzadas. El Frente Revolucionario de Timor Oriental y su brazo armado se retiraron al interior de la isla con decenas de miles de civiles, y se estima que 100.000 murieron en los primeros años, ya que la resistencia armada fue en gran medida aplastada e Indonesia mantuvo y torturó a civiles en campos de detención donde muchos murieron de hambre. En julio del 76, el Parlamento de Indonesia declaró a Timor Oriental la provincia número 27 del país. También hay que mencionar la férrea resistencia timorense mostrada a lo largo de todo el conflicto, aunque en 1992 el gran líder de la resistencia, Xanana Gusmao, fue capturado y encarcelado en Yakarta. Esto, sumado a que el año anterior se filtraron las imágenes de la masacre de Santa Cruz en Dili, mostraron al mundo la brutalidad de la ocupación indonesia. Ya en 1998, con la crisis financiera asiática y las protestas masivas a favor de la democracia, provocaron la renuncia del hombre fuerte de Indonesia, el presidente Suharto, quien había estado en el poder durante más de 30 años y había autorizado la invasión de Timor. El sucesor, el presidente Habibie, estaba más abierto a alguna forma de autonomía para Timor Oriental, y el 30 de agosto del 99, la ONU supervisó una votación histórica, en la que el 78,5% de los timorenses votó a favor de la independencia. Aunque la felicidad duró poco. Los grupos de milicianos respaldados por Indonesia, que habían aterrorizado a la población antes de la votación, intensificaron sus ataques con la ayuda de las fuerzas de seguridad de Indonesia, creando una campaña de violencia de 3 semanas, que provocó la muerte de 2.600 personas, el desplazamiento de casi 30.000 y hasta 250.000 fueron enviadas a la fuerza a través de la frontera indonesia.
El 20 de septiembre del 99, Interfed, una fuerza internacional de mantenimiento de la paz, dirigida por Australia, llegó para restablecer el orden en el ya destruido Timor Oriental. Los pueblos y las aldeas fueron diezmados y la infraestructura quedó arruinada. Gusmão y otros líderes exiliados regresaron poco después y la ONU dirigió una administración de 3 años antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales. En mayo de 2002, Gusmão se proclamó presidente del recién nombrado Timor Oriental. Hoy, Timor Oriental, un país con 1.300.000 habitantes de mayoría católica, ha profundizado enormemente en marcar sus diferencias de idioma, religión y tradiciones en relación con Indonesia. A pesar de haber compartido un pasado común, la violencia de la segunda mitad del siglo XX ha hecho que se marquen espacios entre los dos estados, incluso siendo en la actualidad dos socios comerciales de gran importancia. Otros socios de Timor Oriental que merece la pena resaltar son Australia, Nueva Zelanda, Japón y Portugal. Asimismo, por su posición geoestratégica, ha sido objeto de interés de Estados Unidos, quien invierte en ayuda en los departamentos de Estado, Defensa y Justicia. Y no hay que olvidar a China, quien año a año aumenta su presencia a través de la financiación y la construcción. A nivel económico, la producción de hidrocarburos es el componente más importante de la economía de Timor Oriental, en términos de valor, aunque la agricultura, durante mucho tiempo el pilar de la economía, todavía emplea a la gran mayoría de la población activa. A día de hoy, el país vive una complicada situación: la pobreza, la presión demográfica, la dependencia del exterior, la fragmentación de las élites, la desigualdad, el impacto del cambio climático, la escasa inversión en servicios públicos, la corrupción, la malnutrición o la escasa alfabetización vislumbran un complicado futuro para una nación que solo lleva 20 años como Estado soberano.